Jueves 19 de marzo 2026, comenzamos la revisión de las noticias. Esto es CNN Tarde en CNN Chile, 13 horas en punto. Algunos de los temas que vamos a tratar en esta entrega informativa, las últimas declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y la instrucción de llevar adelante cobros a personas deudoras del CAE que tienen sueldos de 1.5 millones hacia arriba. Lo vamos a analizar durante los próximos minutos junto al periodista Ivo Goich. Ahí estamos revisando imágenes de apoyo del ministro de Hacienda. Hay otros temas, por supuesto, en la agenda informativa y tienen que ver con la discusión política en torno a las medidas que ha puesto sobre la mesa el gobierno del presidente José Antonio Kast. Hablan de copamiento comunicacional. ¿Cómo responde el Ejecutivo? También lo vamos a analizar en esta edición de CNN Tarde. Los invitamos desde ya a que se queden en compañía de CNN Chile. Comenzamos el programa. Yo les decía las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de instruir cobros a las personas deudoras del CAE, el crédito con aval del Estado, sobre todo pensando en quienes no están al día, dice el secretario de Estado, y que ganan, Ivo Goich, 1.5 millones hacia arriba. De hecho, han señalado, Ivo, ya te vemos en la pantalla, desde el Palacio de la Moneda, que han hecho un catastro y dicen que no son pocas las personas que están en esa situación. Tú nos cuentas las reacciones y el planteamiento del Ejecutivo, Ivo. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Lo ha dicho el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Para él no es importante y no le interesa ser el ministro más popular del gabinete del presidente de la República, José Antonio Kast, pero es el ministro que está ordenando las cajas, el que está ordenando las platas, el que está analizando los números, los fríos y duros números muchas veces, José, y que esa es su labor y en eso está enfocado la labor de Jorge Quirós hoy por hoy. Lo hemos visto más de lo que pensábamos en esta primera semana. Él ha adquirido una participación, un protagonismo relevante en estas primeras semanas, José, a raíz de los distintos planes presentados por el Ejecutivo, por este plan de reconstrucción a nivel nacional, por las distintas medidas que están ahí y las derivadas también que vienen desde ese mismo plan. Una de ellas tiene que ver con el crédito con aval del Estado. El día de hoy, en una actividad que se realizó por la mañana, donde participó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, habló acerca de los problemas que ha generado el cobro del crédito con aval del Estado, entregando cifras que llaman la atención. No ha sido el único, hemos escuchado al presidente de la República, José Antonio Kast, hablando acerca también de los morosos del CAE y de las decisiones que van a tomar como Ejecutivo, incluso publicando algunos datos, han dicho, yendo a buscar a quienes se encuentran en esta situación y que tienen estimado, según los cruces de datos, José, que han podido hacer durante los últimos días, que es gente que efectivamente tiene los medios para pagar. Estamos hablando de gente que tiene trabajo, estamos hablando de gente, incluso si subdividimos la cifra que tuviste al inicio, de que hay 1.800 personas identificadas con este cruce de datos entregados por Jorge Quirós durante la jornada del día de hoy, que ganan más de 5 millones de pesos y que no pagan su crédito con aval del Estado. Confesó también el día de hoy el ministro de Hacienda que habló con el tesorero general de la República y en esa conversación se le transmite al ministro de Hacienda que desde el año 2017, José, no se ha iniciado ninguna acción de cobro. Ninguna acción de cobro del crédito con aval del Estado, algo que le llamó profundamente la atención, por supuesto, al ministro de Hacienda, donde van a tomar las riendas de lo que sucede. Pongamos la siguiente situación, José. Estas 1.800 personas que ganan más de 5 millones de pesos mensualmente, que son deudores del CAE, en equivalencia, si a esas personas se les cobre, que son las personas que van a ir a buscar, en palabras del ministro de Hacienda, son 20 millones de dólares solo ellos. Si hacemos un desagregado más grande y sumamos ahí a quienes perciben una renta y con trabajo actual sobre 1,5 millones de pesos, se llega a una cifra de deuda, José, de 800 millones de dólares y en medio de un proceso de recaudación, de estrechez fiscal que ha sido reconocida, de problemas de caja por el actual Ejecutivo, evidentemente son dineros que hay que salir a buscar porque se ha generado durante los últimos años una deuda muy importante para el Estado. Quiero que pasemos a escuchar parte de las definiciones del análisis hecho el día de hoy por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Hay 1.800 personas en Chile morosas del CAE,
que tienen sueldos brutos por arriba de 5 millones de pesos mensuales. Y suman en total una deuda no pagada al fisco de 20 millones de dólares. La vamos a ir a cobrar. La vamos a ir a cobrar. Y vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo, que incluye embargos. Espero que no ver grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de 5 millones de pesos y que lo está ganando gracias a un crédito que dio el Estado. No, me costaría entenderlo. Ahí, José, los vamos a ir a buscar, vamos a ocupar las herramientas legales que tenemos, no descartando incluso los embargos a estas personas y haciéndose cargo de también las consecuencias que podrían tener estas acciones emprendidas por el Ejecutivo en cuanto a que le parecería muy raro, inexplicable al ministro de Hacienda que hubiese algún tipo de malestar o manifestaciones cuando lo que se pretende es cobrarle a quienes, o ir a buscar a quienes hoy por hoy ganan más de 5 millones bruto y que te mantienen un estado de morosidad con el Estado, que pudieron estudiar y que el sueldo que tienen ahora es gracias a un crédito con aval del Estado que no han pagado. Ahí solamente en ese concepto hay 20 millones de dólares, José. Yo te decía que si lo ampliamos a quienes ganan más de 1,5, se llega hasta los 800 millones de dólares. Otros datos, números duros, fríos que entregó el día de hoy el ministro de Hacienda. Al año 2017, los créditos morosos del CAE que tenía la Tesorería General de la República, José, ascendían a 500.000 millones de pesos. En moneda de igual valor, hoy día son 4 billones, es decir, 4.000 millones de dólares sería la deuda efectiva al día de hoy por los conceptos de morosidad del CAE. De ese es el nivel de envergadura que el ministro hablaba el día de hoy, que daba a conocer y por supuesto entregaba los detalles. Lo que decía el ministro, esta especie de advertencia a quienes están en una situación privilegiada y que no pagan el crédito con aval del Estado, él también la separa, eso sí, de personas que están en otras condiciones, personas que ganan menos de 1,5 millones de pesos, a los que se les ha complicado, personas que han tenido lamentablemente tiempo sin trabajo, personas a las que le ha costado encontrar empleo y que es por eso han tenido que repactar y tener que efectivamente endeudarse o quedar en esta calidad de moroso. Él separa a esas personas, efectivamente va a haber un trabajo especial con ellos. El tema es que esto hay que pagarlo sí o sí. Aquí no hay nadie que no vaya a pagar en principio, pero evidentemente hay que tener en cuenta las distintas realidades que existen en nuestro país y quienes sí lo pueden hacer en lo inmediato y quienes efectivamente están en una situación distinta, mucho más difícil y que les sea prácticamente imposible hacerse cargo de esta deuda. Distintos actores han hablado acerca de estas decisiones, de estas fórmulas propuestas por el Ejecutivo. Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, habló el día de hoy acerca de esto y pasamos a escuchar qué fue lo que dijo. Yo lo veo como un intento, digamos, muy intencionado de reequilibrar las cuentas fiscales. Acá estamos hablando de que la merma de ingresos es muy sustancial y en ese sentido tienen que buscar cómo equilibrarlo. Los detalles de esa iniciativa las dará el ministro. No tenemos más detalles de lo que se habló hoy día, pero ciertamente se transmite una sensación de urgencia en materia fiscal que es relevante. Bien, Ivo Goich, diferentes reacciones que ha generado esta declaración del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, cuando habla de las personas que tienen un buen sueldo y cuando no descarta incluso medidas como embargo. Queda saber de qué manera se implementará y en qué plazos. Ahora bien, quisiera que conversáramos algo que tú señalabas anteriormente, considerar otro grupo de la población que tiene otra condición laboral y que tal vez con bajos ingresos o con un sueldo menor no ha podido pagar mes a mes la cuota del CAE. Tú decías anteriormente, todos van a pagar, y la pregunta que te quiero hacer, no se ha puesto en ningún minuto en el escenario, en el debate actual, el concepto condonación, que hasta no hace mucho tiempo atrás sí era parte de las propuestas del anterior Ejecutivo. O sea, acá bajo ningún punto de vista se podría llegar a hablar de una condonación a las personas que estén en una situación más paupérrima laboralmente hablando, ¿no?
Al menos no hemos escuchado de esta administración y del ministro de Hacienda ni ninguna autoridad hablar efectivamente de un tipo de condonación. De hecho, la declaración textual acerca de esta diferencia que hace, José, que yo te contaba, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, es que a la gente que no le ha ido bien puede estar tranquila, no está permitido no pagar y si tiene problemas de empleo no podrá pagar. Pero estas otras situaciones son parte de la cultura que queremos cambiar y necesitamos que Tesorería haga su trabajo. Es decir, igual yo te decía, envía un mensaje el ministro Jorge Quirós a quienes efectivamente estén en una situación difícil. Se asume que no pueden pagar ahora, pero también advierte, no está permitido no pagar, pero evidentemente hay ciertas consideraciones que se hacen a la hora, por ejemplo, de salir a cobrar. Lo que sí está, lo que está conforme el ministro de Hacienda es con el trabajo que han podido hacer con Tesorería y con los cruces de datos, José, datos que incluso podrían ser publicados por distintos organismos de personas que se encuentran en este estado de morosidad, quienes no han pagado y que se encuentran en esta situación más privilegiada, entre comillas, por decirlo de alguna forma, que mencionaba el ministro Jorge Quirós. Pero de condonación, acá al menos en el Palacio de la Moneda, no se ha hablado, han recalcado que esto hay que pagarlo y hay que hacerse responsable, por supuesto, de las deudas que uno adquiere, pero teniendo en cuenta las distintas condiciones y variables. En el Congreso esto también ha sido tema, José, dentro de este copamiento de agenda por parte del Ejecutivo, que ha puesto muchos temas sobre la mesa. Bueno, el del CAE es uno de ellos. Creo que pasemos a escuchar parte del debate que se ha dado en el Congreso del senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, y también del diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez. El que asume una deuda debe pagarla, ese es el principio general. Yo creo que no hay excepción en esa materia. El problema está en que, en el fondo, cuando tú tienes una familia que está viviendo con 600, con 700 mil pesos, pagar 80 mil pesos, pagar 70 mil pesos, no es una cuestión menor. Aquí también hay que tener un criterio de realidad. Hoy la situación económica de las familias no es la que todos quisieran y, por tanto, establecer hoy un cobro parejo para quien gana o 5 millones de pesos o 500 mil pesos, me parece que es complejo cuando el problema de fondo va a seguir existiendo, que es lamentablemente el gran endeudamiento que más del 80% de las familias hoy sostiene. También hay límites que se han fijado en el pasado respecto de, si mal no recuerdo, fue en el gobierno de Sebastián Piñera, que a nadie se le pueden cobrar valores excesivos sobre el monto de su sueldo, y eso es un criterio que se aplica al momento de definir cuál es la cuota que paga cada uno. Pero acá yo creo que el gran responsable es el expresidente Gabriel Boric, que por medio de sus propuestas, que él dijo que iba a condonar el CAE sin restricciones, le dio la impresión a muchos compatriotas de que podían dejar de pagar y aquí no iba a pasar nada. Entonces, claramente, aquí hay una responsabilidad política y una irresponsabilidad política, por decirlo de forma más clara, de una persona que fue presidente de nuestro país, que le dio una señal muy negativa a quienes tenían deudas por este sistema de financiamiento universitario y que creyeron que aquí no iba a pasar nada y hoy día tenemos una situación fiscal calamitosa. Ahí entonces, José, el debate que se ha generado a raíz de las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y las fórmulas que está buscando el Ejecutivo para finalmente poder hacer factible el hecho de que se paguen las deudas derivadas del crédito con aval del Estado. Tema que va a continuar, por supuesto, que va a estar en el centro del debate durante las próximas semanas. Como hay otro que es muy, muy urgente, que tiene que ver con las propuestas, las decisiones que está tomando el Ejecutivo en cuanto a los cambios al MEPCO, a este mecanismo de estabilización de precios de los combustibles ante un alza inminente derivada del conflicto en el Medio Oriente, que a nivel mundial tiene el precio del petróleo por las nubes. José, eso nos va a afectar como país. El mensaje que han transmitido desde el gobierno y que quieren ser transparentes con la ciudadanía es que va a impactar a nuestro país. Está casi listo, tengo entendido, José. Quedan solo detalles para conocer finalmente el paquete de medidas alternativas que va a proponer el Ejecutivo para hacer frente a lo que ellos han denominado: nosotros ya no vamos a seguir inyectando dineros al MEPCO. Esto va a suponer un alza efectiva en el alza de combustibles, pero tenemos que hacernos cargo también de las consecuencias. Si bien no son responsables de las causas, y ese es un hecho real, porque las causas no son, el gobierno no tiene responsabilidad en las causas que deriva de esta crisis, José, sí son conscientes de que son responsables y tienen que ser responsables de las consecuencias derivadas de esta alza de combustibles. De acá al día martes, José, deberíamos conocer la totalidad de las medidas y el plan de acción que va a presentar el Ejecutivo, pero no descartemos que se comiencen a conocer medidas de manera parcelada
antes. Como te digo, está muy avanzado el trabajo realizado por el ministro de Hacienda también, Jorge Quirós, en cuanto a ofrecer este tipo de alternativas. Y otra cosa, José, acá no solamente tiene que trabajar Hacienda, sino que acá es un multiministerial el trabajo que están realizando. Está Hacienda, está Transporte, está Energía. Y ojo también, José, está el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque es evidente y el gobierno sabe el malestar que puede producir esto y también los problemas que pueda producir un anuncio de un alza de hasta 300 pesos para el próximo jueves, José, que es que la gente evidentemente se podría volcar a las bencineras para no ser impactadas por un alza enorme. Eso podría producir desórdenes también en las mismas bencineras. Claro, que han hecho también podrían ser vistas, José. Sí, podrían ser vistas también las bencineras como parte de la infraestructura crítica. Se está trabajando también con las fuerzas de orden y seguridad, José, para poder tener un plan de acción en el caso de que pueda suceder algo así con los mismos camioneros, como tú dices, en el caso de que se pudiesen producir eventuales, nadie está esperando que pase, pero cortes o manifestaciones también por parte del gremio de los camioneros, así que el Ministerio de Seguridad tiene un ojo puesto ahí. Lo ideal es que solo con fuerzas de orden tipo carabineros esto pueda funcionar, pero no descartemos, José, que dependiendo de la intensidad de esto, puedan incluso ver otro tipo de fuerzas. Las Fuerzas Armadas también están resguardando algunos de estos lugares que pasarían a ser ya infraestructura crítica como son las bencineras. Todo eso ante el inminente anuncio que va a hacer el Ejecutivo. Como te digo, de acá al día martes lo vamos a conocer en su totalidad. El alza sí o sí se va a producir el día jueves. Habrá que ver de cuánto y hasta dónde llegue sus alcances. Pero de manera parcelada, durante la jornada de hoy, mañana, lunes, vamos a ir conociendo distintas medidas que van a ser las propuestas desde el Ejecutivo para lo que saben, avecinan, podría ser su primera crisis a enfrentar como nueva administración a cargo del Estado. Recordemos que este jueves, el día de hoy particularmente, no hubo alteración en el precio de las bencinas, más sí en el precio de la parafina. Eso lo conversamos el día de ayer en CNN Tarde. Quedaremos atentos a las medidas que anuncie el Ejecutivo para hacer frente a lo que pueda pasar desde la próxima semana en adelante. Importante lo que señalaba el periodista Ivo Goich desde el Palacio de la Moneda, un trabajo que están analizando muchos ministerios pensando en las consecuencias que podría llegar a tener, por ejemplo, las medidas que se tomen y, por supuesto, el alza en el precio de los combustibles. Ivo Goich, te agradezco la comunicación, como siempre, explicativo, dos temas súper relevantes, por una parte el CAE y también las medidas en relación al precio de los combustibles. Gracias, Ivo, seguimos en contacto.